Señor les bendiga, mis hermanos. Es para mí un honor estar por este medio, ¿verdad? Trayéndoles la palabra del Señor, ya que sabemos nosotros que pues nada nos separa, ¿verdad? Que siempre nosotros podemos estar a Dios gracias a través de estos medios en comunicación, ¿verdad? Reciban un abrazo fraternal cada uno. Los amamos, mi familia, el pastor, estamos orando por ustedes. Pero algo que puso Dios en mi corazón, traerles esta palabra, ya que sabemos nosotros que es la semana de Pascua, ¿verdad? Y yo quería hablarles acerca de la palabra del Señor. No es casualidad ni es coincidencia que estamos viviendo estos tiempos. Ahorita lo que estamos oyendo, pues la gente tiene mucho miedo, mucho temor de todo lo que se está viviendo ahorita, ¿verdad? Pero también aquí hay una palabra que nos va a confortar y que nos va a enseñar también a mí, porque lo hizo primeramente a mi vida en Juan 20:20. ¿Se recuerdan que en el principio dijimos que era el año de 2020 y que Juan 20:20 para mí es algo profético lo que está pasando, porque nadie de nosotros esperaba esto, pero tal vez me lo vayan a oír algo así como, ¿qué de bueno tiene? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios dice que todas las cosas malas obran para bien para aquellos que aman y temen al Señor. Y nosotros amamos y tememos al Señor, pero ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Y en Juan 20:20, las Escrituras nos enseña, ¿verdad? Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué Dios, después de la resurrección, Él les tuvo que mostrar las manos y el costado a sus discípulos? Porque Él les había dicho antes que Él había venido a la tierra con propósitos, que Él, desde que tenía 12 años, decía Él, yo estoy en los negocios de mi Padre. Jesucristo vino con una mentalidad de cumplir el propósito de Dios en la tierra, de cumplir el sueño de Dios en la tierra. ¿Y cuál era el propósito? De venir a la tierra, dejar su trono siendo rey, siendo Dios, venir a la tierra, humillarse hasta los sumos y hacerse en forma de hombre, porque Él era un hombre, era un humano. Por eso Él nos entiende y Él sabe. Él no es ajeno a nuestro dolor, Él no es ajeno a nuestras situaciones que podamos estar pasando, porque Él se hizo hombre. Si Él nunca se hubiera hecho hombre, nosotros diríamos, pero es que tú no me entiendes porque no eres hombre. Pero Él se hizo hombre y vino a la tierra y vino a morir para redimirnos del pecado, del caos que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. En el huerto del Edén había un caos, hermanos. Nosotros lo miramos como que, nada más se comió la manzana, desobedeció, oyó a la serpiente lo engañó. Y entonces, no, había un caos. Había un caos. Adán y Eva habían fallado a Dios, pero Dios, en su amor y su misericordia, Él nos mandó al segundo Adán, que es Cristo Jesús. Por eso algo que a mí me llamaba la atención, y traigo esto de Juan 20:20, que en el 2020 es el año de la revelación, es el año donde Jesús dice que Él, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él les tuvo que mostrar, es decir, ¿por qué será que ellos no reconocían a Jesucristo si habían caminado 3 años y medio en el ministerio de Jesucristo? Ellos habían caminado con el Señor, pero después de que Él resucitó, no lo reconocían porque tuvo que mostrarles. ¿Pero por qué les tuvo que mostrar? Porque dice aquí en el mismo capítulo 20, en el versículo 9, porque aún
no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitara de los muertos. Él ya se los había explicado, Él ya les había dicho para qué había venido, pero no le creían. Por eso Él les tuvo que mostrar. En el 19 dice, cuando la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban pasando un tiempo de temor. ¿Por qué tenían un tiempo de temor? Porque su maestro, porque ellos eran seguidores de Jesucristo y en ese tiempo habían crucificado a Jesucristo y estaban siendo buscados los cristianos, los seguidores de Jesucristo. Por eso ellos tenían la puerta cerrada. Y no quiere decir que cuando digo la puerta cerrada tenemos puerta libre de ir a hacer y desobedecer las leyes. Cuando se nos ha dicho que nos mantengamos en la casa, cuando se ha dicho que lavémonos las manos, cuando se ha dicho que mantengamos nuestra distancia, yo no estoy diciendo que eso no se tiene que hacer. Como buenos cristianos, nosotros tenemos que acatar esas órdenes por sabiduría, no por temor, por sabiduría, porque somos personas entendidas. Pero cuando aquí dice que ellos estaban cerradas las puertas, porque había miedo, porque tenían miedo de los judíos, tenían miedo porque habían crucificado al maestro. Y Jesucristo se les mostró en el momento donde había temor y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les había dicho esto, les mostró sus manos y el costado. ¿Por qué les mostró las manos? Porque Él había sido crucificado, siendo inocente, siendo perfecto, siendo puro. ¿Y por qué le mostró el costado? Porque en Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados y curados, porque sobre Él fue echada toda maldición, todo pecado, fue llevado a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces Dios está diciendo, Dios está mostrándole a sus discípulos que como ellos dicen el 9, no habían entendido las escrituras. Muchos de nosotros vamos a la iglesia y muchos van, perdonen la palabra, cuando quieren. No son personas que tienen como prioridad buscar a Dios. No son personas que realmente aman a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden las escrituras y porque no han creído. ¿Y por qué les digo que no han creído? Aquí sus discípulos, el pecado de ellos es que no habían entendido bien las escrituras. Por eso Jesucristo se les reveló en el momento donde tenían miedo porque estaban siendo perseguidos. Y fue después de la resurrección, después de haberle resucitado, Él se les mostró, no lo reconocían. ¿Será que Jesucristo tenía otro cuerpo? ¿Será que Jesucristo? No, porque en ese momento que cuando Él le mostró las manos y les mostró el costado, se les abrieron los ojos y entendieron y creyeron a las escrituras. Nadie de ellos le dijo, maestro, muéstrame tus manos o muéstrame tu costado. Nadie le dijo eso. Pero en eso lo que me llama la atención, que en esa primera reunión no estaba Tomás. Ahí no estaba el incrédulo Tomás. ¿Por qué? Porque dice también, después de haberle mostrado, dice también en el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, no estaba. Es decir, que él había faltado a la iglesia. No estaba. Y le dijeron, pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Y él les dijo, si yo no viere en su mano las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Incrédulo. Y así hay mucho pueblo de Dios incrédulo. Es pecado no creer a Dios. ¿Por qué es pecado? Porque él caminó con Jesucristo 3 años y medio. Él vio los milagros de Jesucristo. Él vio cuando multiplicó los panes y los peces. Él vio cuando sanó. Él vio cuando le puso Él vio todos los milagros que Jesucristo hizo. Él vio el poder de Dios, pero no creyó. ¿Y por qué no creyó?
porque él no estaba en el momento indicado y en la hora indicada cuando Jesús llegó y se les presentó en el 2020, en Juan 20:20 a sus discípulos y les dijo, paz sea a vosotros. Y él mismo les mostró, pero él en su incredulidad, como no estaba allá, dijo, si yo, ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice en el 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio, es decir, que ni tocó la puerta, solo entró. Así como que traspasó, porque dice que no tocó la puerta y estaba cerradas las puertas, y él entró y puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Dios quiere que en estos momentos no seamos incrédulos sino creyentes. Oh, si a mí no me pasa nada en lo que estamos viviendo, entonces creo en Dios. Porque él quería meter la mano en el costado. Si yo no veo, porque dice en la palabra de Dios que él, cuando le metieron la lanza y fue herido su costado, cuando sacó agua, está hablando de sanidad. Si a toda mi familia pasa ilesa y no nos pasa nada, entonces voy a creer. No, dice, no seas incrédulo, sino que sé creyente. No seas incrédulo, sino que sé creyente. Puede decir que nosotros los cristianos estamos en las manos de Dios. Mucha gente ahorita está pasando calamidades. Gracias a Dios que no estamos pasando nosotros eso, pero muchas personas han perdido a sus seres queridos. Muchas personas han perdido a familiares, a mamá, abuelos, hijos. ¿Y ustedes creen que Dios a ellos no les ama y por eso les pasó? No. Es algo que está pasando ahorita, como el sol sale para buenos y sale para malos. Lo que Dios está queriendo es que nosotros realmente volvamos a Cristo, que realmente en nuestro corazón creamos y no seamos como Tomás, que le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino que creyente. Dios no quiere que en su casa hayan incrédulos, sino que creyentes. ¿Por qué? Porque en aquel día el Señor nos va a decir, entra a la casa, entra regocijo de tu Señor cuando estemos presente a Él. Y no que nos diga, oh, hacedor de maldad, no te conozco. Y nosotros le vayamos a decir, Señor, pero en tu nombre hice esto, pero Señor, en tu nombre hice, en tu nombre. Y Él va a decir, no te conozco, apártate de mí. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una fe no fingida, una fe genuina, una fe donde ponemos a Dios como primer lugar. Este es el momento que a Dios gracias, tal vez no miramos en todo lo que está pasando, pero yo sé que millares de millares están viniendo a los pies de Cristo. Yo sé que muchos se están convirtiendo al Evangelio. Yo sé que en la China, en Turquía, en Irán, la iglesia cristiana está creciendo. El evangelio está creciendo porque es el año de revelación, el año donde Dios se va a mostrar y el año donde Dios en los momentos más difíciles va a decirnos paz. Pero no es la paz que nosotros creemos, o la paz porque tengo para pagar la renta, o la paz porque nada me pasa. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de saber que tenemos paz para con Dios, el saber que Cristo nos ha perdonado, el saber que tenemos un Salvador. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, no estamos solos. Cristo nos ama y Cristo no quiere que seamos incrédulos, sino que creyentes, que lo que está pasando a nuestro alrededor sea un momento para que nosotros creamos y confiamos. María Magdalena fue temprano a la tumba del Señor y lo que vio fue 2 ángeles que le dijeron, ¿a quién buscáis? Habíamos leído que dice que no habían entendido las escrituras. ¿A quién buscáis? Los ángeles le dijeron, pero la tumba ya estaba vacía porque vio que un ángel estaba a la cabecera y uno a los pies, pero el maestro ya no estaba. Y Jesús le pregunta a María y le dice, ¿a quién buscas?
Y ella le dijo: a mi Señor, no sé quién se lo ha llevado, no sé dónde está. Y Jesús en ese momento se le mostró a María, y María lo vio y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Lo reconoció, fueron abiertos sus ojos espirituales. Ahorita en estos momentos Dios está abriendo ojos espirituales, y ahí en el mismo, aquí en la palabra de Dios dice que también en el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió mi Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les dio el poder del Espíritu Santo y les dio esta autoridad, y les dijo: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Quiere decir que Dios nos dio el poder de la evangelización. Dios nos dio el poder de la regeneración, porque no es el poder que habla el libro de los Hechos en el 1:5, sino que está hablando el poder de la restauración, el poder de una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es lo que nosotros podemos impartir al Espíritu Santo. No tengamos miedo, esto se ha hecho con propósitos. Cristo nos ama. Él resucitó, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Nuestro Rey vive y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria en el cielo y en la tierra, en lo invisible y lo visible. Tenemos a un Dios poderoso. Este es tiempo de venir a Cristo. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Tal vez tú eres creyente. Dios te dice: no seas como Tomás, sino que sé creyente y cree. Y también le está diciendo al que no conoce a Cristo: yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y yo te puedo salvar, no solo de lo que está pasando, sino que del infierno, porque tengo el poder de llevarte al cielo, porque a eso vino Cristo. Y en este momento que estamos viviendo, que se celebra Semana Santa, se está celebrando la resurrección de Jesucristo. Nosotros lo celebramos los 365 días, 24 horas, 7 días a la semana. Celebramos que nuestro Redentor vive, que Cristo vive. Y es un tiempo que nosotros le damos gloria a Dios, porque sabemos que su mano poderosa se está moviendo aún en la calamidad, aún en lo que está pasando. Por eso el Señor les dice: paz les doy, y reciban al Espíritu Santo. Yo los bendigo a mis amados hermanos, los amo, y vamos a hacer una oración. Padre, creador de los cielos y la tierra, yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra sea una palabra que nos llene, sea una palabra, Señor, como dice tu palabra, Señor, una palabra restauradora, una palabra que nos llene de tu Espíritu Santo para regenerarnos, Señor. Que sea una palabra que nos limpie, que nos purifique, que seamos creyentes, que seamos de una fe genuina, de una fe creador de los cielos y la tierra, como en el libro de Hebreos 11, que hay héroes de la fe. Y como sabemos que el libro de los Hechos no se ha cerrado, y todavía, Señor, tú estás escribiendo las hazañas, Padre, de tu pueblo, que en tu nombre lo hacemos, porque todo lo que se hace es en tu nombre y es tu poder manifestándose en nuestra vida. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Padre, que sus ojos sean abiertos, que lo que han leído de la palabra, Señor, entre, Señor, la revelación de tu poder, de tu Espíritu Santo a sus vidas, Señor, y les dé paz. La paz que necesita su alma, Señor, y la convicción, creador de los cielos, que tú estás sentado a la diestra del Padre, Señor, y que tú tienes el control de nuestras vidas. Y nosotros, Señor, dejamos nuestras cargas, dejamos nuestra angustia, dejamos preocupaciones, dejamos todo en tus manos, porque sabemos que tú eres fiel y justo para salvarnos. Tú eres fiel y justo, Señor, para no darnos más de lo cual nosotros no podamos soportar.
Creador de los cielos, que tu nombre sea conocido, que toda rodilla conozca que Cristo es Dios, que Cristo resucitó, que Cristo es la salvación, que Cristo es el camino, que tú eres la verdad y la vida, el único que puede saciar nuestra sed y nuestra hambre, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos y bendigo a cada quien que esté escuchando esta palabra, Señor, que el Espíritu sean llenados por el Espíritu de restauración, el Espíritu de renovación, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Los amo en el amor de Cristo y los bendigo. Gracias. Hasta luego, mis amados hermanos. Los bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.